Muchas empresas se olvidaron de la afectación ecológica. Tiraban residuos a los drenajes, sacaban productos a la atmósfera, contaminaban los suelos y ahora están gastando 6 o 10 veces más para revertir esos procesos y reconquistar la confianza de la comunidad. ¿Cuál es el reto de no considerar a la sociedad? Que vamos a tener una reclamación ciudadana o un conflicto con la ciudadanía. Agregado de los grupos de interés, cada vez acercarnos más a lo que quieren nuestros proveedores. Yo soy contador público y les digo a mis colegas, señores, llegó el momento de quitarnos las botas. ¿Por qué nos vamos a quitar las botas? No podemos seguir jineteando a los proveedores, señores. Porque entonces en la crisis no vamos a tener lealtad de los proveedores. Necesitamos el servicio a clientes, pero apegado. Nada de letras chiquitas, nada de que las compañías de seguros anden buscándole la vuelta para no pagar un siniestro, usar lámparas que consuman menos energía, usar autos que consuman menos energía. No nada más estoy beneficiando al medio ambiente. El mundo no va a desaparecer, el que puede desaparecer es el ser humano si sigue contaminando. Pero además vamos a ahorrar dinero y nos vamos a hacer más competitivos si seguimos todas esas reglas ecológicas que han surgido además en este siglo. El siglo pasado a nadie les hacía caso. La alineación estratégica del desarrollo comunitario. A mí me daba mucha risa antes cuando preguntaba ¿qué haces para el desarrollo social? Todos me contestaban filantrópicamente. Firmo un cheque para la Cruz Roja y para el Teletón cada año. Ah, ya ahí se acabó tu desarrollo social. Lo que hay que fijarnos es cómo en nuestra actividad podemos servir mejor. Les voy a platicar un caso porque más acabo de regresar de Culiacán. Todos los agricultores de Culiacán se dieron cuenta que si seguían empleando mano de obra infantil, ya no les iban a comprar ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón. Entonces ahora tienen una serie de programas donde tienen guarderías en los campos, tienen primarias, tienen secundarias, para que los menores de edad no se vayan a trabajar al campo. Luego se dieron cuenta que, bueno, ellos les daban la educación durante los 8 meses que dura la cosecha, pero cuando regresaban a sus estados, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, las secretarías de educación pública de esos estados no les reconocían los estudios a los niños. Entonces las trabajadoras sociales de las agrícolas se fueron a negociar con la Secretaría de Educación de cada uno de esos estados para que tuvieran validez sus estudios y recibieran a los niños cuando regresan, que es después de las inscripciones de febrero, regresan en marzo o en abril. Entonces fíjense, ese desarrollo sirve más que firmar cheques para el Teletón o la Cruz Roja. Yo no digo que no sigamos haciendo esas acciones filantrópicas, eso se requiere, pero hacerlo en consonancia con nuestra actividad empresarial es mucho más importante y nos da más resultados. ¿Sí? ¿Cómo se logra la competitividad en las empresas? A través de 4 factores. Y no se vale que tengamos 1 y 2 no, o que tengamos 3 y 1 no. Tenemos que tener los 4 o no somos competitivos. Por eso este país cada vez baja más en la tabla de competitividad, porque piensan en tecnología, piensan en subsidios gubernamentales, piensan en muchas cosas, menos en su responsabilidad social. Mientras no piensen en su responsabilidad social, vamos a seguir bajando en competitividad. Y la competitividad se demuestra con la rentabilidad, haciendo que nuestros recursos económicos rindan más, pero en colaboración con los stakeholders. Yo voy a tener insumos muy caros si siempre quiero transar a los proveedores. Ah, tú pagas a 3 meses, pues 3 meses por mi factura, tanto de intereses y te lo pongo en el precio, ¿no?
voy a ser más productivo. Pues si yo a la gente la estoy fastidiando, no le doy permisos para ir a atender a su familia y le estoy controlando los tiempos a base de relojes checadores, su productividad va a bajar. Y peor tantito si les ofrezco tiempo extra. En el tiempo normal no van a trabajar y van a trabajar 2 horas extras. La sostenibilidad entonces quiere decir que la empresa permanezca muchos años en el mercado. McKinsey hace 10 años hizo un estudio muy importante. Estudió a todas las empresas que tuvieran más de 40 años en su mercado y encontró que eran muy diferentes, así como nos estaba diciendo en la bolsa de valores. Pero había un punto en que coincidían. Todos sus directores normaban su actuación por principios y valores. Todos los que tienen más de 40 años. ADO tiene más de 40 años. Comisión Federal de Electricidad tiene más de 40 años. Peñoles tiene más de 100. ¿Ok? Y luego calidad. La calidad no es hacer los mejores productos o entregar los mejores servicios del mercado. La calidad es cumplir con lo acordado. Entonces, si yo sé qué esperan mis stakeholders, voy a entregar calidad. Pasamos. Ahora, ¿cómo se establece esto? Lo que nos estaba diciendo respecto al establecimiento de un management, de un proceso de administración apegado a la responsabilidad social. Pues existe un proceso. Tenemos que crear una organización, saber quiénes se van a encargar de la responsabilidad social y no necesitan dedicarse exclusivamente a eso. Vamos a conocer quién lo hace, pero pueden estar distintos departamentos de la empresa formando un comité. Vamos a establecer la normatividad, un código de conducta y unas políticas que nos obligan con la sociedad. Si publicamos ese código y publicamos las políticas, ya después vendrán los reportes de los resultados. Pero primero, si yo digo, ¿sabes que me voy a poner a dieta porque peso 117 kilos? ¿Saben qué es lo primero que hago? Se lo platico a toda mi familia. Y en el desayuno, en la comida y en la cena me recuerdan que estoy a dieta. Eso es lo que hay que hacer en la sociedad. ¿A qué te comprometes? Después ya te reportaré cuántos kilos bajé. Luego viene la difusión. Ahí es donde entran los reportes. Tenemos que empezar con la difusión interna, ¿verdad? Y por eso muchas empresas todavía no llegan a la difusión externa, están difundiendo internamente, están haciendo cursos de capacitación para que su gente cumpla con sus códigos y sus políticas. Están verificando que todos los niveles de la empresa, desde los socios hasta los outsources de limpieza y de seguridad, conozcan las reglas de la empresa. Y luego hacer una medición. ¿Con cuál? Como veíamos, puede ser el que quieran, que la empresa escoja un sistema de medición, pero todo lo que no se mide no progresa. Solo midiendo sabemos si progresamos. Luego viene la evaluación. Comprometamos a la dirección a hacer una evaluación, a que vean sus resultados de la medición y corrija las desviaciones. Y luego establezcamos un proceso de mejora continua, aprendiendo de las áreas de oportunidad que encontramos en la evaluación y corrigiéndolas. Así de sencillo es esto. Y los códigos de conducta y las políticas y procedimientos, en primer lugar, no son confidenciales. Quien me dice que son confidenciales, bueno, pues tíralas a la basura, no sirven para nada. Pero además, no son la Constitución, que necesitemos 2/3 del Congreso para cambiarla. Es un documento vivo que se tiene que estar adaptando a los cambios que hay en el entorno. ¿Queda claro? Seguimos. Finalmente, la responsabilidad social no es una forma de administrar,
no es una nueva forma de comercializar, no es una certificación, es una cultura. Por lo tanto, es un proceso de largo plazo que se tiene que lograr esclareciendo y adaptando los principios. Todos los seres humanos tenemos principios y valores, pero no son los mismos. Cada empresa es como una huella digital. De ahí viene lo difícil de compararlas. Entonces, lo que sí tienen que ponerse de acuerdo adentro y aceptarlos todos es ponerse de acuerdo en cuáles son los principios y los valores que va a seguir la empresa. Y una vez que se pongan de acuerdo, que sus actitudes diarias sean congruentes con lo que se comprometieron. Si no, pues los invito a leer el libro de nuestro muy querido Carlos Llano, que ya nos dejó. Lean El dilema ético de las empresas. Ahí nos dice que todos tenemos una ética para nuestra empresa y una ética para nuestra casa. Entonces él nos afirma, si hay algo que no puedes comentar respecto a tu actuación en la empresa, en tu casa, estás mal. Pero si hay algo de tu familia que no puedes comentar en la empresa, también estás mal. Porque no somos dos personas, somos una sola persona que tiene que ser congruente. Pensar, decir y actuar de la misma manera. Quien se desestabiliza en ese proceso es un loco, pierde el contacto con la realidad. Como por ahí algún presidente que empezó a decir que la realidad no es lo que veíamos nosotros, sino lo que decían sus planes sexenales. Está loco, señor. ¿No? Entonces, ese es el proceso para crear una cultura, y esto no se acaba nunca en una empresa, porque hay generaciones. Tenemos el 95% de las empresas mexicanas son empresas familiares, en donde la primera generación tenía valores sólidos, que cumplía 100%. La segunda empezó a naufragar y a la tercera le valen gorro. Entonces rompen la cultura de las empresas y quiebran. Hay una estadística en Monterrey, que es donde se ha podido hacer, que el 75% de las empresas familiares desaparecen en la tercera generación. ¿Por qué? Porque es donde ya no son hermanos o primos, sino ya entraron los cuñados, las nueras, la primera y la segunda esposa, y ya se hizo un desastre. ¿Ok? Entonces, esas empresas familiares tienen que crear un proceso de institucionalización y de sucesión, en donde aunque cambien las personas, los valores de la empresa no cambian. Y ahora, para contestar la pregunta de si esto impacta, si la conducta de los directores impacta en su responsabilidad social, pues aterricemos de nuestro viaje relámpago escuchando sus aportaciones. Muchas gracias.